Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk y Massine sorprendieron a todos, tras su reciente separación, fueron vistos juntos, compartiendo la misma mesa y la misma risa. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Es esta una reconciliación o simplemente una coincidencia cargada de tensión emocional? Lo que ocurrió esa noche dejó a todos con la boca abierta y muchas preguntas sin respuesta. Todo comenzó el pasado sábado por la noche, en un restaurante exclusivo de Estambul, frecuentado por celebridades y figuras públicas. Los paparazzi no podían creer lo que veían. Cenk, el apuesto empresario cuya ruptura con Massine fue noticia hace apenas unas semanas, apareció en el mismo evento donde también se encontraba la carismática y siempre elegante Massine. Pero lo más inesperado ocurrió una hora después, cuando ambos fueron captados sentados en la misma mesa, rodeados de amigos en común, riendo y conversando como si nada hubiera pasado entre ellos. Los testigos aseguran que el ambiente entre ellos era sorprendentemente relajado. Una fuente cercana a la pareja comentó: "No vi ni una pizca de incomodidad entre ellos. Al contrario, parecían disfrutar de la compañía del otro. Fue como verlos en sus mejores tiempos". Recordemos que su ruptura fue tan mediática como repentina. Según fuentes cercanas, la relación terminó por diferencias de prioridades y una acumulación de tensiones relacionadas con el trabajo de ambos. Massine había declarado en su momento: "Necesitaba un tiempo para mí, para respirar, para redescubrirme". Con Cenk las cosas eran intensas, pero a veces el amor no basta. Por su parte, Cenk mantuvo silencio durante semanas, hasta que rompió su silencio con una breve frase en redes sociales: "El respeto permanece, aunque el camino cambie". Lo que nadie esperaba era este inesperado encuentro, donde no solo compartieron mesa, sino también miradas que decían más que 1000 palabras. Durante la velada, los presentes aseguran haber escuchado a Massine decir entre risas: "¿Recuerdas aquel viaje a Marrakech? Siempre te burlabas de mi acento árabe", a lo que Cenk respondió: "Y tú de mi manera de bailar". Pero eran buenos tiempos, ¿no? Esa breve interacción fue suficiente para alimentar los rumores de una posible reconciliación. Las redes sociales explotaron con las imágenes que rápidamente se volvieron virales. Los comentarios no se hicieron esperar: "Volvieron, hacen una pareja espectacular, eso no es solo amistad, mírenlos bien, donde hubo fuego". En cuestión de horas, el nombre de Massine fue tendencia en Twitter Turquía, acompañado por emojis de corazones rotos, ojos curiosos y fuego. La especulación no tardó en llegar a los medios. Programas de farándula, blogs de entretenimiento e incluso algunos periódicos más tradicionales se sumaron al debate. Algunos periodistas argumentaban que este tipo de encuentros son comunes en los círculos de la alta sociedad, donde los compromisos profesionales o los amigos en común obligan a convivir aunque haya historia sentimental de por medio. Otros, sin embargo, defendían la teoría de que entre Cenk y Massine aún quedaba algo sin resolver, tal vez amor, tal vez culpa, tal vez nostalgia. Al día siguiente, Massine fue vista saliendo del gimnasio, y aunque los reporteros la abordaron con preguntas directas como "¿Volviste con Cenk?", o "¿Fue una cita romántica?", ella solo sonrió misteriosamente y respondió: "Hay cosas que no necesitan explicación. A veces, una conversación es solo eso, una conversación". Pero sus ojos, según describieron algunos testigos, brillaban con una mezcla de picardía y ternura que no pasó desapercibida. Cenk, por su parte, fue aún más críptico. Publicó una historia en Instagram mostrando un atardecer junto al Bósforo con una sola palabra escrita: "Destinos". La ambigüedad de esa publicación fue suficiente para que sus seguidores se lanzaran a interpretar cada sombra, cada silueta reflejada en el agua, buscando pistas, señales, certezas. Esa misma semana, una fuente anónima que trabaja en el equipo de producción de una importante marca de perfumes reveló que ambos fueron invitados como embajadores para la nueva campaña. "No puedo decir mucho, pero hay reuniones en marcha, y el ambiente entre ellos es cordial, incluso cómplice. Hay risas,
miradas largas, silencios que dicen mucho. Lo que sea que estén sintiendo, no lo esconden del todo. Mientras tanto, los fanáticos de la pareja, bautizados como Senaciners, comenzaron a compartir compilaciones de sus momentos más memorables, entrevistas antiguas, apariciones en galas, escapadas románticas a ciudades exóticas. Todo envuelto en música nostálgica y subtítulos como Cuando dos almas están destinadas o El amor siempre encuentra el camino. Pero también hay voces más escépticas. Algunos opinan que todo esto podría ser una estrategia de marketing para revitalizar la imagen pública de ambos tras su separación, especialmente si realmente están por protagonizar una campaña juntos. Es posible que estén jugando con la narrativa porque saben que el público adora los reencuentros. Nada vende más que una historia de amor con idas y vueltas, declaró un analista de medios en un programa de debate. Sin embargo, otros señalan pequeños gestos que escapan al control de cualquier guión, la forma en que Maacine colocó su mano sobre el brazo de Senk durante la cena, como él la observaba cuando ella hablaba con sus amigas. O ese momento en que ambos rieron al unísono tras un comentario aparentemente inofensivo. Eso no se actúa, opinó una fan en redes sociales. Esa química es real. Y mientras el país entero parece dividido entre los que creen en una segunda oportunidad y los que apuestan por una simple amistad recobrada, Senk y Maacine continúan en silencio. Sin confirmar ni negar, dejando que las imágenes hablen por sí solas. El viernes por la noche, surgió un nuevo capítulo, fueron vistos entrando, por separado, al mismo teatro del centro de Estambul. Aunque no llegaron juntos, se sentaron lado a lado en la segunda fila, donde fueron captados intercambiando sonrisas y breves palabras antes de que comenzara la función. Al terminar, se retiraron por puertas distintas, pero los rumores volvieron a explotar. ¿Acaso están intentando mantener la relación en privado? ¿O simplemente disfrutan de una amistad sin etiquetas? Mientras tanto, las búsquedas en Google relacionadas con sus nombres aumentaron un 300%. Las marcas que alguna vez trabajaron con ellos ya evalúan reactivar contratos publicitarios y algunas revistas de moda ya planean portadas dobles con la pregunta del millón en letras doradas, ¿juntos otra vez? Y no podemos ignorar el simbolismo. El hecho de que se reencuentren justo cuando el verano comienza en Estambul, una ciudad que ha sido testigo de su historia desde el principio, añade un aire casi cinematográfico a todo lo que está ocurriendo. La brisa del Bósforo, las noches cálidas, los cafés llenos de música, todo parece estar conspirando a favor de una nueva etapa, una segunda oportunidad. Quizás el tiempo que pasaron separados les permitió crecer, sanar heridas, entender sus errores y valorar lo que tuvieron. Tal vez este no sea el final ni el principio, sino una pausa entre actos, un intermedio cargado de emoción. Lo cierto es que el mundo está mirando, esperando. Y mientras no haya una confirmación oficial, todo es posible. Al cierre de esta edición, se ha filtrado que ambos han reservado habitaciones en el mismo hotel boutique en la costa de Bodrum, donde suelen escapar las celebridades que buscan privacidad. ¿Vacaciones juntos? ¿Coincidencia otra vez? El misterio continúa, y con él, la historia de Senk y Maacine sigue atrapando corazones. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Senk y Maacine deberían darse otra oportunidad? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Nos vemos en el próximo chisme con más sorpresas del mundo de los famosos.